Fiesta Mafe, una Cámara, pregunta. dime. Antes de entrar ya en materia, cuando yo subí el video este de un día con Cabal en la playa, que yo no pensé que fuera a, hacer, a tener tanta No controversia y a que sabes con hasta, Poropó. hasta semanas sacó sobre ese día con Cabal, ¿qué te dijeron? ¿Qué te Entiendo. dijeron? ¿Qué te dijeron las personas? ¿Qué te dijo tu esposo? Cuéntame qué pasó. No, pero si Pepe estaba allí, acordate que nosotros estábamos en la cabaña, él estaba allí, se lo mandaron por todo lado, se puso furioso, dijo, ¿qué es eso? ¿Y usted por qué sale diciendo groserías? No sé qué, y yo, pero por favor, ¿cómo no me quitaste las groserías? No, dice que le puse un pito, ¿cómo no que le puse un pito? Ahí se veía completamente. Pero ya se lo olvidó. Pero fue muy chistoso porque la gente es muy curiosa y nosotros queríamos era tomar el pelo porque uno no puede ser serio siempre. Uno Total. se la tiene que también gozar y reír y Total. burlarse y en fin. Pero con Polo muy divertido, Polo, la verdad. Tenemos que Eh, repetirla, ¿no? claro, estamos aquí planeando ya un segundo día con Cabal para pasarla súper bacano y esta vez que salga Pepe, para que no se ponga No, rabioso. dale. Bueno, chicos, entremos en materia. ¿Qué preguntas tienen para la senadora? A ver, Alejandro, Santiago. Bueno, yo voy a dar inicio, digamos, con una preocupación que también quiero transmitir, que viene de este ámbito, ¿no? Desde el lado de la derecha, y es que vivimos tiempos muy intensos en el país, lo que se viene el otro año, Congreso, presidencia, marzo, mayo, estas elecciones que además son elecciones que se van a dar con el fuego urbano, ¿no? De esta forma en la que ahora se ha reconfigurado la izquierda, que es esto que viene a denominarse revolución molecular, como ha ocurrido en Chile, es decir, así ahora de esta manera se están organizando estos grupos colectivos y demás, en fin. Entonces se viene un panorama muy duro y yo he podido ver que la manera con la cual en Colombia se ha podido frenar esa izquierda pura y dura y carnívora es de alguna manera corriéndose cada vez más desde el ámbito de la derecha hacia un centro que incluso a veces se parece mucho hacia la izquierda. Y es preocupante porque ese puede ser un camino lento, pero seguro hacia el socialismo, que es lo que no queremos. Entonces, tristemente, me da la impresión, necesitamos movernos un poco hacia ese socialismo para evitar que llegue el socialismo más duro, el socialismo más carnívoro, y de alguna manera da la sensación de que el gobierno que elegimos, el gobierno que votamos, eh, hace política, digamos, o gobierna, vale decir, con las propuestas del candidato perdedor. Entonces, te cedo esto un poco gigante, pregunta y panorama de lo que se viene en el 22, porque realmente lo veo bastante complicado, desde las instituciones infectadas ya por el germen izquierdista, ¿cierto?, a todo el ámbito cultural. A ver, el problema es a nivel global porque la pandemia, ningún presidente, ninguno, por el desconocimiento de cuáles iban a ser los efectos, no sirvieron las medidas que se hubieran tomado con una pandemia distinta, o sea, ninguno estuvo preparado. Así De es. hecho, todavía estamos aprendiendo de lo que arrojan los números y la estadística. Países como Perú, que fueron el primer país que confinó a su población en América Latina fue Perú, y eso no le bastó para después tener una de las mayores cifras de muertes. O sea que uno ve y compara entre los que decidieron seguir abiertos, los que decidieron tener políticas más drásticas y finalmente la ecuación definitiva es que todavía no sabemos cómo es el comportamiento del virus. Vemos que a los jóvenes los ataca menos, que a los niños prácticamente es desapercibido, que la gente obesa con problemas de azúcar, o sea, el que ha tenido antecedentes de salud, pero hoy parece que la variación en otras cepas está siendo letal para esos grupos humanos a los que no había tocado. Uh -huh. Entonces, ustedes leen, por ejemplo, Chile, que es el país más eficiente de América, porque obviamente Chile tuvo el sentido común de aplicar El toda libre la mercado. liberal desde la época del dictador Pinochet,
pues la restricción de libertades civiles estaba, pero lo que era la economía de mercado floreció Chile. Con Y los Chile Chicago sigue Boys. siendo a la vanguardia, por eso su comportamiento ha sido el más eficaz. Chile compró mucho más vacunas que las de su población e incluso las vende, la gente puede ir y vacunarse. Entonces, ¿qué ha pasado con Chile? También Chile grave. ¿Por qué? Porque está rodeado de países que terminaron teniendo un comportamiento frente al tratamiento del problema mal. Entonces, todos estamos hoy en un mundo global expuestos a una forma de guerra distinta porque la pandemia nos deja como si fuera una guerra y algunos saliendo y ya en la posguerra. Pobreza. La disputa entre salud y economía, cuando finalmente la economía es lo que te da vos calidad de vida. Son prácticamente inseparables. Claro que hay que cuidar porque si no hay suficientes unidades de cuidados intensivos, pues terrible volver a los tiempos donde la gente se moría fuera de los hospitales. Pero si usted cierra completamente en economías frágiles como la nuestra, donde el 60% es informal, usted condena a la gente al hambre. Hoy Colombia tiene 3 millones de pobres adicionales, más los que ya traía, más los migrantes venezolanos, más la amenaza continental que ha significado el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el mismo comunismo con otro nombre. ¿Será que vamos a ser tan idiotas de nosotros votar por la apuesta que nos va a llevar a la situación de los venezolanos en los semáforos? ¿Qué más quiere ver la gente? Si la historia del comunismo es tragedia, todas las doctrinas colectivistas que anulan al individuo, a su capacidad creativa, a la innovación, al valerte por ti mismo, solo funcionan matando gente, solo en generación de muertos. Y eso lo tiene que entender la juventud, que es incauta, ingenua, es arrogante, porque el joven cree que todo lo sabe y no sabe un carajo. Entonces, ojalá el ser humano viera un poquito más allá de lo que se está jugando. Sin libertad no hay vida. Vivir en un país sin libertad es mejor, por eso la gente prefiere irse. No vale la pena. Entonces, ustedes, para mí, los quería conocer hoy, se lo dije a Polo, son el ejemplo de lo que debe ser una juventud consciente, que no le tenga miedo al señalamiento, a la rotulación, a las fake news, que no le tenga miedo a la controversia. Así es. Debatir cuando se tiene la información adecuada es abrirle los ojos a los espectadores. Por eso generalmente el izquierdópata rehúye el debate, o no te deja hablar, o te grita, o te ofende. No sé si ustedes vieron a esta española de Vox ahora, que estaba en un debate con el Coletas, con Iglesias, a Asterio, la vieron y él ofendido, entonces se fue ofendido del debate. No, aquí hay que debatir con argumentos, con contenido y con la verdad. Nosotros no podemos caer en las falacias de la izquierda. Acuérdense muy bien que el izquierdópata construye realidades paralelas y vende al Che Guevara, que era un asesino en serie, como un romántico revolucionario, pero por favor, ¿qué le pasa a la gente? Y los muchachos que son gays activistas salen en la marcha del orgullo gay con la camiseta del Che, ese bandido, como le dije yo una vez a Apolo, creo que fue en la primera charla que tuvimos un domingo, que ese man tenía un campo de concentración para homosexuales. Era racista, homofóbico y asesino en serie. Las cartas de su puño y letra están allí. ¿Por qué no ven? Dejen de odiar y más bien dedíquense a construir y a crear. Nosotros tenemos una población que ha sobrevivido a todo, a la violencia, al desplazamiento, a la pobreza, y vuelve y sale adelante porque el colombiano tiene material con que generar riqueza. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué vamos a hacer? Yo siento un dolor en mi corazón, se los digo de verdad. ¿Por qué desde que llegó el presidente Duque al poder no hizo lo que tenía que hacer, que es la reforma
para adelgazar el tamaño del Estado. La gente es tan ignorante y tan ingenua que cree que con más instituciones públicas, más funcionarios, que porque dicen que van a tener más derechos, me da risa. Mientras el Estado es más grande, somos menos libres. Yo lo primero que haría es tener un equipo para tumbar las leyes malas, porque son más malas las leyes que salen y los decretos que lo que le sirve al ciudadano. Y los políticos y el Congreso es feliz, ¿no? Diciendo, ay, no, nosotros vamos a diseñar la política social junto con el gobierno. No, no diseña nada. No diseña nada, porque lo que diseña viene atado a la burocracia, a la corrupción. Los políticos quieren más pobres y más subsidios para que la gente viva de un mercado. ¿Por qué no cambiamos los subsidios por microcrédito? Para que la gente tenga la ilusión de tener su propio negocio. Así es, Mafe, y es muy real lo que tú dices, que las leyes al fin y al cabo terminan coartando más nuestras libertades, porque resulta que Colombia parecería que estuviera condenada a que su estado fuera más grande y más grande cada año, porque por ley está estipulado de que el presupuesto público de todos los entes territoriales, ya sean locales, departamentales o el ente mayor que es el nacional, los presupuestos deben de ser mayores a los del año anterior. O sea, si en el 2019 el presupuesto fue de X cantidad, en el 2020 el presupuesto tiene que ser más grande que el 2019. Y todos los años el Estado va creciendo y creciendo y creciendo, y parecería que fuera como un círculo vicioso al cual estamos atados. Entonces, si el Estado crece, más impuestos hay que terminar cobrando. Es una locura. Las mismas leyes colombianas están imposibilitando que el Estado y que el país se desarrolle. Mira, todos los estados agigantados generan los mismos resultados. Un costo gigantesco para los bolsillos del ciudadano. Si la gente se sienta a mirar cuántas instituciones, cuántas agencias, todo lo que pesa, y todo ese peso, ¿quién lo carga? No lo carga el político. La mayoría de los políticos y de los congresistas no han hecho una empresa en su vida. Por lo menos no han aprendido, para mí, el mejor diploma, que es quebrarse. El mejor PhD es una quiebra, porque usted se da cuenta de lo que tiene que enfrentar. Hace 25 años yo abrí mi primera empresa. Ustedes no se imaginan todo lo que me tocó hacer. Tantos permisos tenía yo que pedirle al Estado para poder ser independiente y libre. Por eso la gente termina metiendo hojas de vida a ver qué político le ayuda. Así no es. ¿Por qué no nos dejan ser libres y nos dejan soñar? El Congreso colombiano es gigante en comparación con otros congresos del mundo. Tiene que reducirse. Hay agencias que duplican funciones. Hay entidades que se crearon hace 30 años en coyunturas específicas y siguieron en el tiempo y a nadie le importa. Porque usted si recorta, esa liquidez que le queda le sirve para hacer inversión. Yo siempre vivo revisando historias de otros países que me llaman mucho la atención. Yo quiero que ustedes, que son inquietos, miren qué países han tenido el mejor comportamiento económico en pandemia. ¿Y por qué? Solo por curiosidad. Y quiero que miren los países de la Europa del Este. Quiero que miren exactamente lo que sufrieron esos países, ¿sí?, cuando tuvieron que padecer la persecución comunista, y después cómo aplicaron todas las leyes del libre mercado hoy. Yo quiero que ustedes vean cómo se ha duplicado el ahorro de Hungría, cómo ha crecido Polonia. ¿Qué hizo Estonia? Que dijo un día no puedo más y mochó el 40% de la burocracia del Estado. ¿Por qué tenemos embajadas en sitios que no nos sirven? ¿Por qué más bien no tenemos un equipo negociador abriendo mercado? Porque ustedes tienen que darse cuenta de algo. Somos tan berracos que nunca hubo escasez en ningún mercado rural ni urbano. El sector rural fue el que produció y sigue produciendo en pandemia permanentemente. Permanentemente. No hubo desabastecimiento. ¿Qué tal que contribuyéramos a producir más? Y a exportar también, y a revisar esos desajustes que hay hoy en los TLCs, que sirvieron para unas cosas y para otras son terribles, porque estamos recibiendo café de Perú, azúcar de Bolivia que llega triangulada por Brasil. O sea, absurdo. Arroz de Brasil. Así es.
Pero bueno, pregúntenme, que tengo poquito tiempo. A Santiago. Bueno, senadora, la verdad, le agradezco muchísimo por su tiempo. Voy a ser muy conciso. Sí vi prácticamente como la formulación del problema del país, que en este momento yo creo que inicialmente es la izquierda. Sin embargo, dentro de esta fórmula y dentro de esta receta, en mi opinión, también hay otro ente, otro partidario que muy pocas veces lo he escuchado aquí en Colombia que se mencione, ¿sí? ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues porque uno de los puntos precisos de la charla de hoy era sobre qué necesita Colombia para ser próspera. Y resulta que cuando yo salgo a la calle al día de hoy me doy cuenta que varios establecimientos están cerrados por orden precisamente por orden del Estado, ¿no? Lo que sucede es que ellos prácticamente están obligados a no poder ejercer y trabajar y ganarse la papita, ¿no? Muchos restaurantes, muchos negocios del común, pues prácticamente que se están viendo muy limitados con respecto a esto. Sin embargo, uno ve que en el plano internacional, pues hay una gente que está intentando radicar, pues prácticamente que políticas públicas en cada uno de los países, como lo es, por ejemplo, organizaciones internacionales como, pues bueno, el Foro Económico Mundial y otras que no podría mencionar aquí, si no quiero que nos tumben el directo. Ellos dicen algo con respecto, por ejemplo, a la pandemia y automáticamente todos los países que están circunscritos allí, proceden a llevarle el hilo, ¿no? Entonces, si ellos dicen, necesitamos cerrar, todos los países cierran, ¿sí? Y eso termina afectando a la persona del común, a la persona que está allí, que necesita poder laborar. Yo me doy cuenta que dentro del propio gobierno actual, pues también o sea, como que están subordinados a esa gente que está prácticamente que desde allá arriba. Yo me doy cuenta que eso termina afectando directamente, porque no es ni siquiera indirectamente, sino directamente a las personas del común que tienen que salir a trabajar, y pues esto está afectando directamente a la economía del país. ¿Qué respuestas o qué reacción hay por parte de pues una nueva derecha o una derecha frente a este enemigo, ¿no? Porque para mí es muy claro, o sea, para mí es muy claro que desde allá arriba pues está orquestando pues todo lo que son las cuarentenas. O sea, más que todo es como un globalismo que está fijando las políticas, claro, que los países del tercer mundo tienen que llevar. Y es que, como el punto. Y antes de acabar ya para dejarle a ustedes la palabra a la senadora, por ejemplo, ya tenemos a este personaje, me compré el libro de él, Bill Gates, y resulta que él directamente de este libro comienza haciendo la comparación, por ejemplo, de la cantidad de muertes que dejó la gripe española y está dejando el COVID-19. Y lo compara con las supuestas muertes que van a ocurrir para el año 2030 y posteriormente para el año 2050, ¿sí? Él dice que van a morir muchas más personas, como entre 30 a 40 veces más, y pues prácticamente uno lo deja como entredicho, que las cuarentenas ya no van a ser prácticamente que por pandemia, sino por clima. Pareciera verse, pues el título de este libro se llama ¿Cómo evitar un desastre climático? Entonces, obviamente, y de forma indirecta nos están diciendo que hay un enemigo ahorita peor, que es el cambio climático, y por lo tanto todos los países deben moverse a intentar reducir este peligro, esta amenaza, y por lo tanto cambiar políticas públicas en cada uno de los países. Si nos tienen que confinar, pues que nos confinen, pues porque esto va a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se necesita. Eso, y toda la cuestión. A lo que yo voy es que prácticamente que desde arriba hay un poder que nos está afectando aquí abajo, ¿sí? Entonces, no sé, dentro del propio partido, dentro del propio movimiento de la derecha, ¿qué se está haciendo con respecto a esto? Porque no veo nada. O sea, yo no veo que aquí se hable, o sea, si se habla de Petro, si se habla de la izquierda, se habla de Cuba. Yo estoy totalmente de acuerdo que eso es un problema grande, pero también hay otro problema, que es en este momento el globalismo. Sí, claro, pero es que acuérdate que siempre existe una élite global que es la de los súper ricos. Así es. Y no es malo que haya súper ricos, mientras el súper rico no intente dirigirle la vida a los demás, que es el problema. ¿Cuál es lo que yo veo como una amenaza? Que van construyendo religiones de Estado. Entonces, uno tiene que ser consciente de la protección del medio ambiente, pero el ambientalismo extremo se vuelve ya un garrote donde prácticamente el ser humano tiene que desaparecer porque cualquier actividad genera una afectación ambiental. Porque ya no pueden ni respirar. Y el discurso empieza a ser un discurso que aparenta,
proteger mueve las emociones, como el discurso animalista, como el discurso feminista, como el discurso antirracista, que son causas justas, pero apenas las toca o el globalismo o el izquierdópata, inmediatamente las pervierte. Y la feminista se vuelve una activista llena de odio que además exhibe desnuda, agrediendo a la gente que va a la iglesia. ¿Por qué tiene que hacer eso? Que vaya a la iglesia el que se le dé la gana. ¿Por qué te le tenés que meter en la libertad de culto a la gente? Ah, entonces ahí vienen las diferencias. ¿Por qué el animalista empieza con una inclinación a hacernos pensar que los animales tienen los mismos derechos que un ser humano, piensan y tienen el mismo razonamiento? Entonces llegamos a un nivel de esquizofrenia donde así nos van llevando igual con el tema de la identidad sexual. Entonces ya a los niños no se le puede decir si es hombre o mujer porque lo afecta emocionalmente, no. Aquí uno tiene que enfrentar la imbecilidad colectiva, porque la imbecilidad colectiva nos lleva a la destrucción del lenguaje y a la destrucción de la libertad, porque entonces ya no puedes ir a una iglesia porque te agreden, no puedes expresar tu creencia, que crean lo que le dé la gana, si quiere ser budista, cristiano, católico, pero no le haga daño a los demás. Son temas que parecen ser elementales, pero están en completo riesgo. Entonces sí hay una agenda que la van marcando los países y las fundaciones multimillonarias, como Open Society de Soros, como la de Rockefeller, como la Fundación Ford, como la Kellogg. Sí hay una agenda y nos la van marcando. Entonces, ¿solo dan dinero o solo te permiten el crédito a tu país? Tener la variable de género. Exacto. Entonces, te van Me encanta que lo mencionen. esto a que tenés que ir dirigido por ellos. Eso es cierto. Así es. Pero también yo quiero que hagamos una reflexión, porque mira, a mí me ha tocado leerme un montón de artículos que nunca llegan en español, nunca los traducen, del Financial Times, que es muy bueno. Me toca leerme artículos de The Washington Post, de The Economist, sobre pandemia. Nunca llegan. Y aquí lo que vemos es no solo que esto se volvió también una amenaza global a la supervivencia humana, sino que nos está mostrando lo vulnerables que somos los seres humanos frente al tratamiento de nuestro ambiente. Eso es una realidad, porque esto es una reacción. Yo no sé si creer en las teorías pues conspirativas de China, no China. China es responsable. China es responsable. Claro. Nadie le reclama nada. La gente le reclama Todo el mundo a sus presidentes cuando los presidentes poco podían hacer. Como les dije, cuando me leí lo que pasó en Perú, lo que pasó en Ecuador, ¿se acuerda que los primeros muertos masivos eran en Ecuador por la migración ecuatoriana en España? Tienen más de 500,000 de ecuatorianos viviendo en España que se fueron hace 20 años. La gente volvió de vacaciones y volvió con COVID. Y empezaron las muertes de forma masiva. Vos vas pasando a otros países y vas viendo cómo se ha comportado Argentina. Ha hecho todo por confinar y por quebrar su economía además. Así es. Hoy mira, los resultados son terribles también. Un afán por empobrecer a su gente. El comportamiento de Chile. Entonces, tenemos que entender que el mundo hoy es global, queramos o no, y eso tiene cosas malas y cosas buenas, como lo que nos pasó con el confinamiento y las redes sociales. ¿Qué hay de bueno? Que todas estas redes nos obligaron a movernos a todos, porque ustedes los jóvenes ya estaban más metidos, pero a los que ya éramos de otra generación nos obligaron a interactuar, aprendimos a ser más eficientes, aprendimos también a abrir esta información a mucha más gente, que la gente acceda a la información. Las universidades entendieron que la virtualidad va a ser parte de la vida nuestra y van a posibilitar que muchos muchachos de bajos recursos, gente joven, pueda acceder a una educación semipresencial o virtual. Esto abre el espectro. Esto nos quita un peso de encima de lo que valen las universidades públicas, que son millones y millones y que nunca crecen en la capacidad de absorber esa necesidad de estudio, no dan abasto y no Así creen. es. Entonces el muchacho termina con un esfuerzo, con un crédito para ver dónde estudia, cuando tiene uno que pensar en que esta virtualidad nos va a abrir el espacio para que más gente acceda a educarse.
Entonces, ¿qué trae virtualidad? Lo bueno y lo malo. Hay que sopesarlo, pero que nos empujó a una generación de interacción completa, nos empujó. El Así que no es. quería aprender, le tocó aprender. Entonces, ¿qué ventajas encuentra uno? Por ejemplo, las plataformas. Las plataformas cambiaron el mundo. El tema de Rappi fue una respuesta también en pandemia que si no hubiera existido, hubiera sido terrible las necesidades de intercambio en ese momento cuando usted no podía salir por coronavirus. Y Entonces tener uno tiene que contacto ver con gente. en qué empresas son las que van a salir fortalecidas y ustedes los jóvenes tener la capacidad de innovar todo el tiempo. Rappi ni siquiera se inventó un producto, lo que hizo fue diseñar una plataforma para una necesidad que ya estaba creada y al facilitarla, negocios como el de mi hija mayor, por ejemplo. Mi hija mayor tiene una pastelería con 4 empleados, tiene 18 en pandemia. Wow. Todo lo vende por Instagram y por su página web. Hay negocios que crecieron, la mayoría de negocios se quebraron, claro, pero nos está obligando a repensar el mundo. Entonces, siempre, muchachos, vamos a tener una amenaza a la libertad. Siempre, porque locos hay siempre intentando llegar al poder. Y vuelvo y les repito lo que le digo a tanto mamerto que cree que es que uno no está siendo claro con las ideas. Comunismo, fascismo, nazismo y socialismo son hijos del mismo vientre. Todos tienen el mismo origen. Los fascistas son socialistas. Hitler, nazi, era socialista. Y el socialista es el que intenta aparentar no ser comunista. Todos son la misma porquería. Todos Así es. creen que nos van a solucionar la vida. A dirigir la vida. Solucionar la vida. A mí quíteme las prohibiciones. Vamos, hagamos una cruzada para tumbar las leyes malas, que la gente pueda generar riqueza y empleo rápido, ¿no? Aquí es dele vueltas. Entonces el pobre constructor va a hacer un edificio en un municipio, entonces le toca el chantaje de la corporación ambiental o el chantaje del alcalde. Uno a veces dice, ¿cómo hace el empresario? Además de la carga impositiva en Colombia, que es igualita a la de un Estado socialista. Nosotros, muchachos, hoy vivimos en socialismo en Colombia. Así, total, literal. Estamos atrapados en la telaraña socialista y lo más difícil es cortar eso. Y creemos que con más jueces, ¿a quién se le ocurre que más jueces? Entre más jueces, más peligra la libertad. Este es el único país con un diseño institucional tan tenebroso que hay 5 altas cortes. Eso no lo resiste nadie. Nadie, ni en términos de libertad, ni en términos de presupuesto. Mafi, lo que llama la atención es que para poder corregir esas cosas, o sea, el mismo mal es el propio Estado y para poder corregir eso solo se solucionaría con una Asamblea Nacional Constituyente. Pero qué terror hacer una Asamblea Nacional Constituyente en un ambiente cultural como el de Colombia, predominado por la izquierda y en donde hay tanto guerrillero ya en el Congreso y tanto izquierdita que le puede meter la mano a esa nueva Constitución y terminar haciéndola peor a la que ya tenemos. Si ustedes hablan con los empresarios, se horrorizan de todo lo que les toca a ellos hacer. Yo vivo permanentemente haciendo favores que no debería hacer porque el Estado debería funcionar. Así es. Estoy horrorizada con varias empresas cuya inversión suma casi 2.000 millones de dólares, frenadas por demandas. Una dizque de un consejo comunitario de comunidades negras que ni siquiera está registrado. Otra de unos supuestos desplazados, que además es paja, ¿no? Sí. Y es el mismo Estado el que mete las demandas y empieza a enredar todo. Entonces, cuando la gente tiene que entender que el Estado existe y se crea como una estructura que la sociedad ha decidido crear primero para tener policía y ejército, ¿no es cierto? Tanto para proteger mi vida internamente como a la amenaza externa, para que haya jueces que me garanticen la paz social,
que se castigue a los delincuentes, ¿no es cierto?, para que el Estado pueda generar las obras públicas de gran magnitud, las vías, los túneles, y el resto, que se supone que es salud y educación, ojalá lo hicieran los privados y no el Estado, porque el Estado todo lo hace mal. Chueco, con sobrecosto e es mejor que ineficiente y las corrupción. obras sean por concesión. Entonces, cuando yo digo que Colombia vive en socialismo, es por la cantidad de trabas y controles que ha generado el mismo Estado en su escenario nacional, regional y local, que tienen asfixiado al individuo como generador de riqueza. Eso tenemos que entenderlo. Hablen con los empresarios de su región, pregúntenles todo lo que les toca hacer para generar empleo. Es una locura. Si nosotros entendemos eso y nosotros hacemos una gran cruzada para reunirnos con todos los gremios del sector productivo, con el empresario y decirle, bueno, ¿qué necesita? No es que tal decreto dañó tal cosa, este otro decreto es imposible hacerlo. Si hubiera sentido común en el gobierno, en este y en cualquiera, se limpia, se quita esta soga del sector productivo que es el único que genera empleo real. El resto es paja, es burocracia, es el funcionario que cree que uno le debe, es el que te demora un permiso 3 meses en vez de sacarlo en 3 días. Así es. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¿Por qué es tan difícil haber decretado una emergencia económica que se pueden dictar 3 en un año para sacar un decreto de adelgazamiento del Estado? ¿Por qué en vez de dar subsidios que van a dejar al pobre viviendo en la pobreza toda la berraca vida, no convertimos eso en microcréditos? Así es. El presidente Museveni de Uganda, a quien yo he seguido hace mucho tiempo, así como he seguido lo de Tanzania, para que ustedes también vean lo que ha hecho Tanzania en África. Hoy Museveni tiene el mayor número de familias con negocio propio que en África. Increíble. En vez de regalar, enseña a pescar. Eso está inventado. Inventado. Senadora. Sus vecinos. Senadora, Oiga, le digo a Polo, pregúntale, Polo, andate donde la señora de la peluquería. Oiga, señora de la peluquería, ¿usted no quiere crecer? Seguro te va a decir que sí, pero que no tiene los 2 o los 3 millones de pesos para poder ampliar el salón o alquilar la casa de al lado o comprar mucho más productos para sus clientes. Y si te baja el que vende pescado, te va a decir es que no tengo para la nevera, para el refrigerador, para que no se me pudra, el producto. Hombre, el acceso al capital, es que para mí es tan obvio. Yo llevo 25 años haciendo empresa. Me he quebrado 2 veces y he hecho distintos. La última se la dejé a mis hijos. Estamos sobreaguando con unas dificultades brutales y no la vamos a cerrar. Así y es. queremos seguir y vamos a aguantar, porque tarde o temprano esta pesadilla va a pasar y el ser humano va a demostrar que es capaz de sobrevivir a la pandemia, como cuando sobrevivimos a las guerras. Mafe, es muy real lo que tú dices del Estado colombiano socialista, y ahora le doy la palabra a Alejo, y es que cuando uno entra a ver, o sea, este es un Estado súper paternalista. Ingresos solidarios, se han gastado 4 billones de pesos en ingresos solidarios y le han dado plata a 3 millones de hogares colombianos que ahora lo planean ampliar a 4 millones de hogares colombianos en extrema pobreza. Matrícula cero, le regalaron el semestre educativo a más de 400.000 estudiantes de universidades públicas, lo que le gusta a la izquierda, a Petro, a todos los que salen a marchar. Regalado, jóvenes en acción. Pero no les gusta el que paguen, pues, odian al empresario, ¿no? Exacto. Jóvenes en acción, que es un subsidio que le dan a los jóvenes estudiantes del CENI y de universidades públicas para que se puedan mantener mientras hacen sus semestres educativos. Al adulto mayor que se amplió, el subsidio a las madres solteras, cabezas de familia, el subsidio, el programa de apoyo al empleo formal, que fueron un subsidio que se le entregó a más de 130.000 empresas, la mayoría medianas y pequeñas, para que no despidieran a la gente y poder pagar la nómina. O sea, vemos una cantidad de subsidios que está dando el Estado colombiano, y si uno, pues, obviamente separa la política económica, porque no es una política económica socialista, pero mira los programas sociales del Estado, el Estado es socialista, el Estado colombiano es un Estado socialista. Totalmente, totalmente. Y peor aún, los muchachos que defienden la universidad pública también son tan obtusos
que no entienden que lo que le cuesta al Estado una matrícula de un muchacho en una universidad pública es casi 3 veces de lo que cuesta en una universidad privada. No voy a hablar de lo costosa que es una universidad como los Andes, sí, como la Universidad del Rosario, como el CESA, pero universidades muy buenas, como la Católica, la Salle, la Piloto, ¿sí? Es incluso la misma, no sé en qué precio esté la Sabana, creo que todavía es más asequible que Hipio. Si hubiera un bono escolar para las universidades y que a vos te pusieran a escoger, para los que no accedieron a la universidad pública porque no hubo cupo, tiene que haber la posibilidad del voucher y el Estado se ahorraría Literal. mucho más dinero, como en los colegios privados por convenio y por contrato que ECODE los odia, porque el colegio privado sabe que si no mantiene la calidad pierde el contrato. Así y los es. papás de esos niños, que no, los papás sin recursos, que quedan sometidos a lo público, al colegio que les asignen, cuando tienen capacidad de escoger es una felicidad, porque los pobres terminaron siendo los esclavos de FECODE y de la educación pública. Déjenlos escoger un colegio privado en el estrato 1 y 2 e incluso el 3 puede costar la tercera parte de lo que vale un niño en un colegio público. Con ese raciocinio le daríamos más educación, pero con la calidad del privado. Así Siempre tener compitiendo lo privado y lo público, porque es mucho más sano. Yo no sé por qué aquí se volvieron los mamertos los dueños del destino de los pobres. Imagínate. Y a quien más le conviene que haya subsidio es al político, porque el político va y monta los subsidios y los amarra con sus elecciones, y ese subsidio además vos no sabes en qué termina, y si es en especie como es en un mercado, seguramente el mercado vale 5 pesos y el Estado lo compra 50, porque no les duele. ¿Quién va a controlar la calidad de los alimentos si el pobre no tiene ante quién quejarse? Para mí es tan obvio que todo esto es una forma de atrapar a los más pobres, cuando lo dijo Reagan, el mejor programa social se llama trabajo. ¿Quién da trabajo? Las empresas. Así de sencillo. ¿Por qué no replanteamos el país que queremos? El capitalismo es la única fórmula que a la humanidad le ha permitido ascender en su nivel y mejorar su calidad de vida. Muéstreme hace unos años, entre las familias pobres, a qué bienes accedían. Hoy prácticamente acceden a bienes que a uno le producen bienestar en su casa y los puede comprar, porque ya el valor no es solo para los ricos, ya la mayoría de la gente los puede adquirir. El resto, el Estado planificado, es una falsedad y una mentira. Y nosotros tenemos que estar alerta, muchachos. Ustedes usen sus redes y empiecen a explicarle a los de su edad. Empiecen a darles las lecturas como la que compraste. Hay unos libros maravillosos que han salido ahora. Básicos, elementales. Hay que leerse a Hayek, a Mises. Hay que leerse a Rothbard, el profesor Luis Guillermo Vélez. Hágalo, Polo, que usted hicimos varios fines de semana hablando de temas, mitificamos el Partido Demócrata como el partido defensor de los negros cuando los demócratas eran los segregacionistas del sur. Pero por favor, es que a veces uno le da rabia es porque la gente es tan incauta y tan despalomada para no darse cuenta que te están vendiendo una mentira. Hay que mirar un poquito más allá con los hechos de la historia. Y vos les quitas los mitos, porque ellos solo viven de mitos y leyendas, no de realidades. Ellos les rehuyen a los hechos, a lo comprobable. Por eso esa disputa entre historia y memoria, muchachos. La historia se basa en hechos comprobables, verificables. La historia te da la fuerza. La memoria no. La memoria es maleable, es modificable.
La memoria la aman los izquierdópatas porque solo viven de mitos y leyendas, como lo del Che Guevara, como el mito de Marquetalia. Ay, el mito fundacional de las FARC, tiro fijo, le mataron las gallinas y se volvió guerrillero. Pura paja, pura paja. Y esto viene de los años 20, no desde los 60 con la fundación de las guerrillas. Desde los años 20, que la gente no tiene ni idea que aquí existió un partido que se llamó el Partido Socialista Revolucionario. Entonces, ahí sí les digo yo a los que están jodiendo, escribiendo que estudien, vagos, estudien, que los hechos veraces, comprobados, son los que te dan las herramientas en los debates y en la argumentación. Entonces, arranquemos, por favor. Perfecto. Yo quiero... Sí, claro. Dime. Sí, bueno, no, yo quiero retomar una cuestión y es que la doctora Cabal, incluso Miguel, nos habla de que ya vivimos en el socialismo de alguna manera y yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Así que esto va acorde con lo que yo mencionaba al principio, es decir, el candidato ganador gobierna con las políticas del candidato perdedor. Y ese es un fenómeno que uno lo puede ver en lo que ha ocurrido con Macri en la Argentina, con Piñera en Chile, y este fenómeno que ha venido a denominar bots, el fenómeno de las derechitas cobardes, ¿no? O de la falsa centro-derechita cobarde. Entonces, el PP tengo esa... En España, sí. Tengo esa afectiva, digamos, inconveniente, y también la senadora Cabal en algún momento lo ha manifestado, ¿no? De alguna forma el desagrado por un gobierno que no abrió la economía, que no redujo el tamaño del Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Fue creando un estado de bienestar cada vez más grande. Se pasa ese límite entre lo que puede ser ayudar al pobre y generar, de hecho, una clientela en la que la persona nunca va a poder salir de ese espejismo de la pobreza, ¿no? De alguna manera lo obliga a estar allí. Y veo entonces esa derechita cobarde que no tiene un rumbo ideológico, ¿cierto? Que de alguna manera no respeta sus bases de votantes, que esos votantes hoy no se sienten representados, que esos votantes a puertas del 22 puede que incluso cometan una medida suicida, ¿cierto? Y es decir, no voy a ir a votar o no voy a apoyarlos, que pase lo que tenga que pasar, que el barco se hunda, etcétera. Entonces vemos esa derecha que termina gobernando a la izquierda y que ese es el camino efectivo y más seguro al socialismo más duro, carnívoro, como lo fue, como es el camino que tomó Chile por esa derecha cobarde, el camino que tomó Argentina por esa derecha cobarde, que de alguna manera le abren el camino a la izquierda. Entonces, mi preocupación es, de alguna manera, esa falta de tomar medidas audaces, duras, quizás impopulares, pero que le pueden hacer mucho bien al país y no terminar intentando quedar bien con todo el mundo, con personas que al final de cuentas tampoco lo van a apoyar, siempre lo van a criticar. Entonces, ¿cómo es ese panorama? No votar nunca por uno. Yo no sé por qué aquí suben al poder y quieren complacer a los mamertos. Los mamertos nunca te van a querer, te van a querer es mamerto. No les interesa. Entonces, la derechita cobarde hace más daño que un mal gobierno, por decirlo así, de una derecha. La derechita cobarde es funesta. Pero aquí no nos podemos olvidar de algo. Estas protestas y lo que hubo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, no fue espontáneo. Aquí hay detrás toda una organización donde está Rusia, que está desde Venezuela, y yo no sé si ustedes vieron las fotos de los entrenadores, de los soldados entrenando al ejército venezolano. Claro. Y ahora que están en esta disputa, las disquetas de las FARC con Iván Márquez y Gentil Duarte, Frente 30 con la nueva Marquetalia. Todo eso que está pasando por la coca y esas disputas, cuando uno ve la operación de ese ejército y cuando uno ve la inversión gigantesca de China, que prácticamente está de dueña de la economía, de lo que quedó de la economía venezolana, y ves a Hezbollah, que desde hace 13 años entró a Venezuela, un matrimonio entre comunismo e islam, que eso nos lo explicaba el profesor Olavo de Carvalho hace unos años, exportando terroristas a toda América. Obviamente su objetivo es llegar a Estados Unidos. Hace poco, entre estos migrantes que están entrando gracias a la política errática de este nuevo presidente, que eso es un caos, 130.000 niños sin padres,
O sea, no me digan que eso no es una estrategia planificada, le tienen que estar dando mucho dinero a sus Así es. padres, prometiéndoles seguramente una reunificación con alguien de su familia. Está entrando droga, armas, capturaron unos yemeníes entre los migrantes. Entonces, hay una amenaza mundial, claro, pero una amenaza terrible. Y Venezuela es hoy ese territorio que se sirve para la desestabilización continental. Cuando fueron las primeras manifestaciones acá en Bogotá, la policía informó que 90% de los ataques de redes sociales venían de Venezuela y de Rusia. Coge. Está comprobado. En estos últimos, cuando quemaron los 70 CAIs, es pura operación de terrorismo urbano, del ELN. El ELN ha sido históricamente el mayor movilizador de la sociedad rural. Las movilizaciones campesinas gigantes siempre la organizaban los helenos. Lo que dejó el acuerdo de paz es la urbanización de la guerra. Se pasó de lo rural al urbano. Lo que pasó aquí fue ELN. Por eso cuando dan de baja al tal Uriel y le incautan los computadores, sale la financiación del candidato correísta de Ecuador. Y deben salir muchas más cosas que tenemos que estar pendientes, porque también ahí se habla de la financiación que dieron a Chile para las protestas. Es un mundo global para lo bueno y para lo malo, pero la amenaza está ahí. Y Colombia siempre ha tenido una posición geoestratégica por ser la conexión de América del Sur con Centro y Norteamérica. Dos océanos, siempre es una posición geoestratégica y la guerrilla tiene estudiados los corredores estratégicos. Por eso las invasiones de tierra de los años 60 y después del 87 al 94, es que estoy cansada de decírselos. Yo tengo más de 100 invasiones documentadas del departamento del Cesar, de frentes populares del EPL, el ELN y las FARC, siempre en corredores estratégicos, Serranía del Perijá, siempre pasando por el Magdalena Medio, y ustedes trazan, hacen el trazo y van llegando a Córdoba, al Urabá y al Atrato, al Chocó. Todo Colombia la tienen analizada, por eso el sur de Bolívar, la Serranía de San Lucas, hay una estrategia histórica, es una amenaza. Tenemos que nosotros todos los días saber que esto es una lucha permanente hasta que pasemos por esta vida, y es una lucha que seguirán las siguientes generaciones. Hasta que el nivel de conciencia del ser humano no suba, vamos a seguir en las disputas de que pueda llegar cualquier izquierdópata que cree que puede manejarle la vida a todo el mundo y cuando vea que no lo puede hacer, empiece a asesinar gente. Bueno, yo me tengo que ir, niño. Claro, sí, precisamente. Claro, sí, llama a Nati para que nos despidamos. Wow, mira, Polo, llegamos casi a los 500. Sí, es que hubo un momento en donde llegamos a los 530. ¿Ah? Hubo un momento en donde llegamos a los 530, ¿no? Un momento de la conversación. Pero bueno, muchas igual gracias. Los mamertos también se tienen que ir porque ya comienza su pseudonovela histórica de Matarife o algo parecido y ellos ya se tienen que ir a las 7. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ellos les apasiona la historia retorcida de Colombia, ¿no? Se van a ir a ver a Matarife, no, pues maravilloso. Les llamo a Natalia que se despida. Claro. Ya le digo. Vamos a esperar a Nati aquí para que se asome en el live. Natalia Linás, la popular supermodelo. Bueno, mi gente, mientras viene Natalia, muchas gracias a todos los que se conectaron en este live. No se olviden, mañana vamos a tener un live con el congresista Gabriel Vallejo. Él es representante de la Cámara del Centro Democrático, del Eje Cafetero, también de derecha. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Deseenle buen viaje, que se Bien, va. mi amor. ¿Cuándo te vas? Me voy el martes a Madrid. Ay, súper bacán. ¿Y ya te hicieron la despedida? Ya, me dijeron. Bueno, aquí voy a poner ahorita el @ de Natalia porque es que mis seguidores me tienen loco. Cuando subí la historia tuya, mejor dicho, todo el mundo, dame el @ que quiero seguirla, qué muchacha linda. Mándale un mensaje a los seguidores. Hola a todos los que me están viendo. Mándales un mensajito, Nat. Digo, ¿Cómo? Estos son jóvenes de derecha, son youtubers y Polo que está famoso haciendo las denuncias anticorrupción. así es. Nati, tú eres de Barranquilla. Sí. Tú eres costeña. ¿Pero tus papás de dónde son?
De Barranquilla también. También barranquilleros. Ah, bueno, Nati, qué gustazo y esperamos que te vaya súper bien allá en España. Gracias. Se va de embajadora de Colombia a España. Ya tiene un poco de contratos, ¿viste? De modelaje. Imagínate, wow, imagínate que no lo dudo. Ella tiene que venir aquí para que sea Miss Colombia, para que gane Miss Universo. Chao, Nati. Chao. Bueno, entonces Bueno, nos vamos. mi futura Querida. presidenta. ¿Para cuándo la presidencia, cabal? ¿Para qué Así año? es. Mira, por ahora quiero salir al Senado con una votación importante que respalde nuestras Así es. ideas. Yo tengo unas ideas muy, muy claras, las conoce todo el mundo. Así es. Yo soy una creyente ferviente en el libre mercado, el Estado pequeño. Yo amo al Ejército de Colombia, amo los soldados, amo los policías, los infantes de Marina. Tenemos el mejor ejército del mundo, así traten la famosa JEP esta podrida de decir cifras que no corresponden y no son capaces de soltar la lista de nombres para que les empecemos a decir mentira 1, mentira 2, mentira 3, eso no les gusta, ¿no? Siempre jugando a pelechar de la plata del Estado y a distorsionarle la mente a los muchachos incautos. Entonces, Porte de armas. porte de armas, ya hicimos la primera audiencia en Casanare. La gente feliz, vamos a hacer audiencia en la costa Caribe, yo les contaré porque la vamos a hacer en distintas partes. Lo que es Cesar, Magdalena Guajira, va a haber una audiencia, vamos a hacer también otra donde esté Bolívar, Córdoba y Sucre, o sea, vamos a hacer en distintos escenarios porque vamos a seguir peleando un derecho que nos quitaron, que es el derecho a defender mi vida. Y el que quiera usar un arma, pase los requisitos que son obligatorios y que pague, porque esto no es gratis, pues un arma cuesta por lo menos 5 millones de pesos. Dicen, es que usted va a armar a todo el mundo. No, pues sí, como uno le regalaron 5 millones de pesos cualquiera. No, son requisitos. La gente tiene que demostrar que su vida está en riesgo, pero hay que recuperar un derecho que tuvimos del año 93 al 2015, cuando a Santos le dieron la orden a sus amigos de La Habana. Entonces, común, porte de armas, libertad económica, ejército fortalecido y yo creo que lo más grave de todo, una asamblea constituyente para reformar la justicia. Nos merecemos una justicia justa. No puede haber 5 altas cortes, no pueden elegirse ellos en su rosca. Nos merecemos, los colombianos, tener una justicia con estatura moral, digna, porque el juez es el elemento más importante, el más importante de una sociedad, porque es el que tiene el poder sobre tu libertad. Entonces, gracias. Gracias a ti, Mafe, por regalarnos este espacio de tu tiempo. Te amamos y esperamos que esto se vuelva a repetir. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que estuvieron en el live. Dios me los bendiga y compártanlo. Vamos a subirlo a YouTube. Vamos a subirlo a YouTube para los que no lo vieron completo, lo puedan ver completo. Un abrazo enorme. Este video, al igual que el resto de mis contenidos, fue posible gracias al apoyo voluntario de personas a través del sistema de Patreon. Si tú crees en este proyecto, te invito a que también hagas tu aporte. No importa si es pequeño o si es grande. Como se dice aquí en la costa Caribe, de grano en grano se va llenando el saco. Tu aporte es de fundamental importancia, ya que con este vamos a poder continuar dando la batalla cultural, difundiendo las ideas de la libertad, de la derecha y del libre mercado. ¡Anímate!